Cuando a finales de los años 70 me interesé en la investigación de los cuidados y de la profesión enfermera, yo no hubiera nunca afirmado que varias décadas después estaría todavía tan atraída en desvelar aspectos inéditos y fascinantes relacionados con los procesos de transformación de la evolución y del cuidado y de quienes cuidan. Recordar ese comienzo se relaciona con la invitación de la sesión de hoy, que me da la ocasión, que agradezco muy de veras, de explorar vertientes que, entre otras, siempre han estado presentes en mi labor investigadora, al identificar hechos e información que no se conocía o explorar trayectorias o tendencias. Siempre he buscado precedentes, de qué forma completar los rasgos que iban surgiendo, o a los que les prestamos atención pues, en un momento determinado y ya se habían manifestado de otras formas. Siempre ha habido este interés de saber más, cómo evolucionan, a qué consecuencias están dando lugar y sobre todo identificar este otro rasgo también muy importante en mi labor investigadora, identificar en la nueva información rasgos, protagonismo, autoría, aportación femenina. ¿Qué han hecho las mujeres en estos espacios, en estos contextos, en estos periodos? En cuanto a los espacios y oficios de hospitalidad y cuidado, es importante recordar que antes del año 1500 existen en España al menos 158 hospitales que se hayan documentado. Seguramente hay muchos más, pero es difícil rastrear la existencia y tener información sobre cada uno. Casi en un centenar de ellos se incluyen datos sobre el fundador, el año de creación, el personal, la capacidad del hospital, la finalidad. En 71 hospitales, por ejemplo, se refieren a población que acogen, quién realizaba las prácticas de cuidado, o incluyen el número de camas, o quién puede ser acogido, en fin, otros aspectos relacionados con la defensa de los bienes. Hasta el año 1500, además de los distintos espacios, se identifican oficios y figuras relacionadas directa o indirectamente con la hospitalidad y el arte de cuidar. En el entorno institucional se documentan más de una quincena de oficios que llevan a cabo varones, más de una quincena de oficios y o figuras femeninas. Otro apartado son oficios que llevan a cabo varones no documentados para mujeres, de los cuales se identifican al menos 8, por lo tanto tenemos 15, 8, y figuras femeninas, un tercer aspecto de figuras femeninas documentadas en otros entornos, privado, doméstico, en la comunidad. En fin, no voy a detallar, tenemos poco espacio, en el texto escrito constan y están ahí referencias a documentos donde está detallado. En resumen, en base a los datos primarios y secundarios, se identifican en conjunto casi una cincuentena de oficios y figuras que directamente están relacionadas con la hospitalidad y el arte de cuidar y que existían durante la Edad Media en distintos contextos. De entre ellas, al menos una quincena corresponden a oficios y figuras femeninas documentadas en el entorno institucional, casi otra quincena son figuras femeninas relacionadas con el arte de cuidar en el ámbito privado, doméstico y de la comunidad, además de una veintena de oficios reconocidos en varones en los que no se ha documentado su desempeño por parte de mujeres. Y por tanto, hay una aportación femenina en la evolución del cuidado y de la hospitalidad. La identificación de ese considerable número de oficios me llevó a centrar el interés en las características de las distintas actividades que en España se llevaban a cabo antes del año 1500 y fueron realizadas por mujeres y relacionadas con el cuidado, la hospitalidad y la asistencia, y que presentaban rasgos distintos al cuidado directo en la relación dual, una persona que cuida a otra que es sujeto del cuidado. Las prácticas de cuidado fueron llevadas a cabo por mujeres y hombres y no son fáciles, otras exclusivamente por mujeres, pero a menudo no son fáciles de identificar. Han sido poco visibles o están rodeadas de controversia, pero entre todo ello las mujeres siempre han procurado a sus familias y a las personas que tenían cerca todo lo necesario para la supervivencia: agua, fuego, alimentos. Han gestado nuevas vidas, se han ocupado de la crianza, de cuidar a menores, adultos y mayores en situación de salud, de enfermedad y discapacidad. Han desarrollado prácticas intuitivas y creativas utilizando plantas y remedios variados.
estaban en posesión de saberes en distintos ámbitos relacionados con el cuidado y la sanación, que han tenido una trascendencia pública desigual en distintos periodos y entornos. Pero ya en el año 1000 se documenta la presencia de mujeres con papel social relevante, contratan solas, sin intervención marital, comparten poder y protagonismo con sus esposos, dejan testimonio de su personalidad, actúan con autoridad moral y se hacen oír. Por ejemplo, tejedoras de lino que actuaban como empresarias, contratando a otras personas, en fin, ejerciendo oficios entre el año 1394 y los siguientes con presencia femenina nutrida en diferentes entornos. Otras mujeres tienen su propio oficio, como se muestra en manuscritos anteriores al siglo XV que se han documentado y publicado. En fin, hay miniaturas preciosas donde están ejemplarizados cantidad de oficios, sastres cortando telas, qué sé, o defendiendo territorios con arcos y flechas, o como mineras, o incluso como albañiles construyendo una muralla. Es apasionante. En actividades relacionadas con el cuidado, las miniaturas medievales muestran imágenes de mujeres que dan de comer a personas encamadas, atienden partos, o como cirujanas atienden cesáreas, preparan medicinas. En fin, lo que es interesante es que en caso de enviudar, si les ejercen con el oficio, lo ejercen con el esposo, en caso de enviudar, les conceden legitimidad para poder seguir desempeñando el oficio. Por lo tanto, es importante, en fin, se documenta el papel relevante de varias mujeres realizando actividades distintas al del cuidado directo, y en esas prácticas se evidencia creatividad, compromiso, voluntad de mejora de las condiciones de la población, capacidad de influir en la transformación de su entorno y en la realidad cotidiana. Es una labor emprendedora, creativa, con voluntad de mejora de las condiciones existentes, que se hace patente a través de algunos ejemplos. Y yo he elegido 3 que me parecen muy relacionadas con la hospitalidad y el cuidado. En esa faceta del trabajo de las mujeres, es en esa faceta que se encuentran precedentes del papel y aportación femenina en la expresión de hospitalidad. Entonces, ¿qué rasgos vamos a encontrar de protagonismo femenino y expresión de la hospitalidad? En la realidad medieval, la información sobre ese aspecto está poco explorada y es limitada. Teniendo en cuenta esa situación, yo misma en trabajos personales anteriores he prestado atención a identificar y diferenciar lo que en los primeros siglos podían considerarse prácticas de cuidado de otras actividades relacionadas y realizadas por distinto tipo de personal. Mi objetivo era desvelar trazas de organización y provisión de cuidado, no específicamente identificar el papel de las mujeres en la hospitalidad antes del año 1500. Sin embargo, mi investigación y los datos de más de 70 hospitales fundados entre el año 580 y 1498 en España mostraron al menos 3 cosas. Varias mujeres, reinas o mujeres de la nobleza, habían fundado e impulsado la construcción de hospitales o tenían vínculos relacionados con el funcionamiento y continuidad de los mismos. Otro tema relevante fue identificar el oficio de hospitalera. En cerca de una tercera parte de hospitales se documentaba esa figura. Los estudios que han profundizado en ello, junto con los datos de investigación personal, han permitido identificar a personas concretas con nombres de las mujeres y hombres que habían desempeñado este oficio, destacando la labor imprescindible que llevaron a cabo como hospitaleros o hospitaleras. Se ha documentado un tercer aspecto, el papel de varias mujeres actuando con conocimientos, voz, autoridad y reconocimiento en iniciativas y acciones de acogida o de otra índole, en ámbitos no habituales de intervención femenina, por ejemplo en los monasterios. Se trata, pues, de situaciones en distintos contextos en los que pueden identificarse rasgos de hospitalidad que se expresan de distintas formas, que pueden ser objeto de reflexión y contribución al debate desde nuestra perspectiva actual. La participación femenina en la fundación de hospitales en los primeros siglos
es una vertiente extraordinariamente sugerente, que escapa a la consideración habitual y tradicional que suele centrarse en la actividad de las mujeres realizando tareas de cuidado directo o recibiendo cuidados. Por ello es realmente de gran interés explorar la presencia femenina en la fundación de hospitales antes del siglo XV, del año 1500. En la investigación citada, yo misma, en 2017, destaqué algunos rasgos, por ejemplo, la presencia de mujeres en ese ámbito, la preocupación femenina en facilitar los medios para la realización del cuidado y la asistencia, la forma variada de materializar esa participación, la iniciativa individual femenina o vinculada al esposo, a menudo inspirado en trayectorias y experiencias personales o relacionadas con la preocupación hacia grupos específicos de población o bien la motivación solidaria y caritativa. He seguido interesada en este tema y he podido ampliar la relación inicial de fundadoras, que son ya casi una veintena en 2022. La voluntad es profundizar en las trayectorias personales de cada una de ellas y precisar rasgos a los que se ha prestado poca atención, por ejemplo, la relación entre distintas personas o comunicación a través de cartas u otras formas y fuentes, aunque la dispersión y la fragmentación realmente no facilita esa labor. Por tanto, hay una actividad femenina en la fundación de hospitales que resumo algunas consideraciones que derivan de la reflexión sobre la información disponible. No me extiendo demasiado porque el tiempo para la presentación es limitado, pero al menos en el periodo considerando entre los años 1115 y 1492 se identifican algunos rasgos. La implicación regia con voluntad de involucrarse, la continuidad en la fundación, construcción o vínculo con el hospital o establecimiento de asistencia, la amplia presencia en el territorio español y en otros lugares, la iniciativa femenina y ejercicio de la caridad de mujeres nobles devotas con interés y sensibilidad hacia las condiciones de vida de grupos desfavorecidos, distintas formas de financiación y de autoridad femenina para introducir cambios en la organización y el funcionamiento, solicitan y utilizan privilegios del Papa o de la autoridad eclesiástica para mejorar esas condiciones de vida de las personas desfavorecidas que acogen. La información hay que reconocer que es reducida sobre las actividades que realizan. En ocasiones incluso no mencionan las actividades, pero se centran en las virtudes de la fundadora o impulsora. En varios casos disponen de conocimientos y habilidades en diferentes ámbitos y son reconocidas por ello. Se refieren a elocuencia, saber de estudios, implicación social, voluntad de influir. Los nombres de las fundadoras de hospitales, hay varias, esta lista inicial de 6 o 7 personas va siendo ampliada. No he puesto los nombres de todas porque es muy difícil contrastar los datos y antes de dar lugar a información que puede ser errónea, prefiero contrastarlo. Pero en 2022 estamos llegando ya casi a una veintena y sigue abierta. Realmente, pues, en fin, en cada caso yo aquí lo he sintetizado mucho, pero me ha parecido importante poner el nombre y el hospital y el año. Entonces, supongo este es un trabajo que sigue a otros trabajos que he desarrollado anteriormente en la Edad Moderna y creo que retomaré el tema pronto. En cuanto al oficio de hospitalera, el oficio de hospitalera y hospitalero se ha documentado en cerca de una tercera parte de los hospitales existentes antes del año 1500. Yo misma en el libro del año 2017 sobre evolución del cuidado, pues me refiero a ello. En fin, otros estudios de otros autores han profundizado en este tema y gracias a ellos, junto con los datos de investigación personal, ha permitido pues identificar los nombres de mujeres y hombres que habían desempeñado este oficio, destacando algunos rasgos que hacen suponer la labor imprescindible que llevaron a cabo. En cuanto a aspectos generales, se relacionan con características, condición, relación con la institución, funciones. Por ejemplo, en el estudio de la red de hospitales de Aragón medieval, la Grasa, el autor, dice: los hospitaleros eran los encargados de sacar adelante los hospitales en el día a día. Sus funciones fueron variadísimas dependiendo del contexto y del tipo de establecimiento. El mismo autor incluye detalles relacionados con la tarea.
las tareas que realizaban: mantenimiento del hospital, limpieza, adecuación del mobiliario, trabajo en huertos anejos. Cambio es interesante, en algunos monasterios el hospitalero se ocupa de los huertos y en otros no tienen una persona. Por tanto, hay diferentes formas de desarrollarlo. Bueno, pues trabajos, aparte de los huertos, pues cobro de censales, por ejemplo, recaudación de limosnas, que en otros territorios pues se ha profundizado en ello y existe documentación. Según la misma fuente, otras actividades que realizaban se referían a apoyo al necesitado, recepción, alojamiento, alimento, higiene, lo que consideraríamos más relacionado con el cuidado y algunos aspectos de hospitalidad. También pudieron ejercer cierto control, por lo tanto se adaptaban a las necesidades del terreno. En algunos casos, pues por ejemplo en el Pirineo aragonés debían mantener accesibles los pasos de montaña o recoger a las personas que fallecían en el camino. En fin, miles de ejemplos o muchos ejemplos ilustran la presencia de hospitaleros y también de hospitaleras en los territorios. Antes del año 1500, algunos estudios aportan varios ejemplos de hospitaleras con los nombres. Me parece muy importante destacarlos, pues porque con nombres y apellidos, otros solo con nombre, o en otros casos no existen. Se habla de alguien, pero no se dice. Por ejemplo, pues María Carón, Sancha Serrana, Catalina Catalán. Es patente la participación en otros estudios, pues María la Hospitalera de Vallobar o la Hortelana Hospitalera de Fraga. En fin, me ha parecido importante. Otras veces pues solo está el nombre, o incluso, pues en fin, no sabes bien si es el nombre o es el nombre o es un sobrenombre con la que designaban a esa persona. Lo interesante es que solteras, viudas, casadas o cualquier condición, en cualquier condición podían ser contratadas, y lo importante es que fueran contratadas también. Y cómo hay expresiones diferentes. Por ejemplo, yo qué sé, una Agneta tenía la misma dolencia que su padre y recibieron la dirección del establecimiento, y en otros casos pues luego podían incluso heredarlo. Por tanto, la tipología y funciones de los hospitaleros se mantuvieron durante siglos. Y otro aspecto interesante es que la modalidad matrimonio, esposa y familia es frecuente, condicionada por la diferenciación de espacios para la atención de hospitalidad y cuidado. En el hospital de Sant Llàtzer, por ejemplo, en Valencia, había un hospitalero que recibía a los enfermos y su esposa hacía lo mismo con las mujeres. En fin, en algunos casos era imprescindible que tuvieran mujer legítima, o en otros casos no. En resumen, para no alargarme más, es interesante que si fallecían, había condiciones interesantes. Si fallecían, pues sus hijos, sus bienes podían pasar, los bienes del hospital podían pasar a los hijos, accedían a la cofradía, por lo que podían ser enterrados en su iglesia. En fin, diferentes aspectos que después las constituciones y ordenanzas pues van modificando esos oficios y obligaciones del personal en los hospitales. En resumen, prestar atención a la expresión de la hospitalidad en el desempeño del oficio de hospitalera con la información disponible es algo arriesgado. Yo me he atrevido a ello como ejercicio de interés, de reflexión y también de reconocimiento, tratando de identificar existencia y presencia, significado a través de la expresión y manifestación de algunos rasgos generales de las funciones que desempeñan, y de constatar la presencia de varias mujeres con nombres y apellidos que en distintos territorios de nuestro país antes del año 1500 dieron vida al oficio de hospitalera a través de acciones reconocibles como hospitalidad. Conviene destacar el protagonismo y los rasgos de contribución femenina en este ámbito, ya que puede considerarse un elemento de transformación social y de la asistencia por las diferencias que suponen el modo de hacer, de intervención y de consideración femenina en entornos en los que en general el papel de la mujer no consideraba para nada su protagonismo, salvo en espacios y ámbitos muy delimitados. Voy terminando. Un ámbito en el que conviene prestar atención es el de algunos espacios
en los que las mujeres actúan con voz, autoridad y reconocimiento y responsabilidad, que se manifiesta de diferentes formas. Al igual que las fundadoras de hospitales, son mujeres con conocimientos y habilidades reconocidas por su elocuencia, saber de estudios, implicación social y voluntad de influir, con ascendiente sobre las personas y capacidad de gobierno, que desarrollan en actividades en un espacio especialmente interesante desde esta perspectiva. Está relacionado con los monasterios, como organización de la vida religiosa distinta de la clausura, con mujeres al frente que gobiernan, administran, muestran iniciativa, creatividad, sensibilidad hacia necesidades sociales y voluntad de cambio, y hacen propuestas destinadas a promover la acogida, la hospitalidad y la mejora de condiciones de vida de las mujeres. Tratan de dar vida religiosa a un grupo de mujeres, no tanto en la idea de crear una nueva forma de vida monástica. Son iniciativas en las que se hace patente la capacidad y la voluntad de mujeres que con sus escritos o con su acción como prioras y abadesas establecen formas de hacer en monasterios que expresan hospitalidad y tratan de avanzar en lograr igual posición y funciones para mujeres y hombres religiosos. Termino ya. Hasta aquí lo que he hecho patente es que a través de múltiples hechos se cuestiona la invisibilidad aparentemente aceptada en la expresión de formas de hospitalidad femenina antes del año 1500. Todo ello muestra la realidad, presencia, protagonismo y aportación femenina invisibilizada. Existe evidencia de pensamiento femenino complejo, organizador, de gestión, de relación, con capacidad de influir y transformar, mejorando las condiciones de vida y bienestar de las mujeres y de otros grupos de población en distintas situaciones. Explorar en diferentes espacios y periodos permite identificar formas de hacer que consolidan la idea de iniciativa creadora y autoridad femenina convencida en ámbitos diversos, evidencia el potencial de pensamiento y voluntad transformadora femenina y posibilita la expresión de distintas formas de hospitalidad. Muchas gracias.